Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. La otra, como tú lo has dicho, es de Alejandro Soto. Entre tanto, hemos recibido aquí en la cabina de RPP al especialista en asuntos públicos y temas parlamentarios, Martín Cabrera, quien es consultor de la consultora 50+1. Señor Cabrera, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días. Bueno, usted ha escrito un artículo, ganadores, perdedores y perdidos. ¿Quiénes ganamos, quiénes pierden y quiénes están perdidos en esta elección? Bueno, a ver, si pensamos primero en los actores del Congreso, definitivamente los ganadores van a ser nuevamente, tal vez como hace 7 elecciones de mesa de listas que ganaron, APP, ¿no? O sea, APP en los últimos 10 años, desde las elecciones de mesa del 2013, ha estado en las listas ganadoras de 7 mesas. Entonces, por ahí vemos la experiencia le ha servido. Por el otro lado, también me parece que Avanza País, que es una agrupación que no ha tenido, digamos que a pesar de tener un número de congresistas superior a otros grupos y tener representación en las regiones, hoy en día ha logrado, digamos, amalgamarse dentro de los intereses, pactos, compromisos, no sé exactamente cómo definirlos, que han logrado, han permitido llegar hasta la lista número 1. ¿Quiénes pierden? Bueno, sin ninguna duda, los que asumían antes de la presentación de la lista 1 que iba a haber una contienda antagónica o de polos, ¿no? De polos opuestos. No ha sido así. Renovación se quedó sin lista, digamos. Aragón y Edras Medina, ahora con la lista 2 y Edras Medina, que ya adoptó posición en la lista 1, me parece que también han perdido de alguna forma, digamos, todavía no se dan los votos, pero sobre el papel no se esperaba que iba a ser así el escenario. Y bueno, ¿quiénes son los perdidos? Me parece que la mayoría de los grupos políticos, porque, y lo señalo más o menos ahí en el artículo, hemos llegado a un punto de discusión, de debate, si se quiere, al interior del Congreso, en el escenario político donde se juegan estas contiendas, en donde las organizaciones políticas han tenido que enajenarse de sus propios ideales, de sus propios compromisos con los electores, de sus propios miedos, de sus propias antipatías, para poder llegar a un nivel de alianzas, de compromisos, de acuerdos, de consensos, para tratar de ganar la mesa directiva. Lo que se pensaba inviable o imposible hace algún tiempo, que era ver en una misma lista Fuerza Popular con Perú Libre, no ocurrió. Yo recuerdo que fue una pregunta que se planteó y casi todos en esta mesa probablemente sentíamos que no iba a ocurrir, pero hemos visto que ha ocurrido. Entonces, lo que siento yo es esa sensación, valga la redundancia, de desorientación, un poco de desorientación de algunos grupos porque han llegado acá y no sabemos qué va a pasar. Pero no solo eso, Martín, porque lo escuchábamos al congresista Aragón hace instantes, que además era parte de este reto de debate en el hall de los pasos perdidos. Ahora de iniciarse una votación tan importante, decir que bueno, no se siente debilitado por un tema de investigaciones, ya que no hay una sentencia. Es decir, tendría que darse una sentencia para que recién ellos se sientan, valga un poco la redundancia también, con un pie abajo o un escalón abajo para poder presidir la mesa directiva del Congreso. Es que lo que yo creo que lo que está pasando ahorita con digamos, con el postulado del señor Aragón, no es otra cosa sino gestos retóricos que tratan de ser políticamente correctos, pero que en la práctica están totalmente, absolutamente fuera de lugar. Porque la elección de una mesa directiva no es una elección, digamos, de un alcalde, de un gobernador, en donde quien decide o elige, usando esta entelequia que siempre utilizan, no es el pueblo, esta cosa, ¿no? El pueblo, ¿no? Los ciudadanos, las ciudadanas. Acá no elige el pueblo, acá eligen congresistas. Esta elección de mesa directiva es casi una elección como que por delegados. La elección en realidad se tendría que producir en un primer momento que es icónico o es un hito, que es el momento mismo de la negociación para la conformación de listas. Desde allí ya uno más o menos va sabiendo por dónde va la elección y quién podría ganar. O sea, la elección, aunque sucede también que se define en el mismo hemiciclo, en realidad se empieza a trabajar desde mucho antes.
Sí, pero por lo que han dicho algunos, parece que se ha precipitado al final y hemos descubierto que algunos estaban conversando con varios a la vez y han sorprendido e irritado a algunos. Hemos visto en particular a algunos congresistas. El congresista Paredes, por ejemplo. Renovación Popular sostener que ha habido una traición y lo mismo ha sido dicho desde el otro extremo por los 3 que han renunciado a Perú Libre, ¿no? Sí, totalmente. Y claro, y es que, a ver... tampoco es tan dramático. O sea, lo que sucede ahora es que nos estamos enterando de que eso está pasando. Pero normalmente los últimos 10 años sucede. ¿Qué es lo que pasa? Que sucede en un marco más institucionalizado dentro de lo que es el ejercicio, la práctica de la política al más alto nivel, si se quiere, o de la manera más formal y más institucional. Donde antes eran, por ejemplo, los voceros los que hablaban porque tenían la atribución y la facultad de hacerlo en nombre de sus grupos. Y mientras el vocero hacía la negociación, la conversación en el Congreso, por su parte el líder del partido político en paralelo, en simultáneo, hacía lo propio con los otros líderes. Y por ahí de pronto había hasta un operador político de otro grupo que iban conversando, iba cocinándose el acuerdo para conformar listas. Hoy, lamentablemente, debido a la atomización del Congreso, no ha ocurrido así. Y Martín, ¿cómo quedan estos congresistas que podrían estar flotando? Me refiero, por ejemplo, a unas declaraciones del congresista Jorge Montoya, Renovación Popular. Él ha dicho que van a esperar ver cómo va la votación para tomar una decisión. Eso es totalmente legítimo. Lamentablemente no tendría que ocurrir porque nuevamente se supone que llegar hasta este punto en un parlamento maduro, digamos, supondría también que desde antes se converse y en tal caso, si es que no se adopta ninguna posición o se tiene que definir hasta el final por quién se vota o por quién no, es porque ya en las negociaciones, en el trabajo previo, han habido posiciones discordantes en donde se han cancelado mutuamente sus intereses y han dicho, no, con este no voy, por lo tanto me abstengo, voto en amarillo. Entonces, todo esto describe, ¿no?, cómo es que estamos hoy en el Parlamento y cómo es que se termina definiendo una elección, que aparentemente va a ser como nos pasa a los ciudadanos y ciudadanas al momento de ir a las urnas, que votamos por descarte, ¿no? O sea, no elegimos, sino descartamos. Por otra parte, usted ha dicho que uno de los partidos, una de las bancadas en realidad que gana acá es Avanza País. ¿Por qué? ¿No se le puede hacer el mismo reproche a que sus posiciones conservadoras y o liberales se hallan en contraste con la admisión en una fórmula en común con Perú Libre? Lo que sucede es que ambos, y digamos, asumiendo de buena fe el comunicado que han presentado, que han hecho público, se está apostando por un bloque país porque se plantea en teoría trabajar una agenda que priorice temas importantes y relevantes. Entonces, estos grupos que hoy llegarían a la mesa de resolverse y decidirse finalmente por la lista 1 en el Parlamento, asumirían un rol protagónico, un rol que Avanza País no ha podido tener porque precisamente su posición ha sido minoritaria en algunos de sus postulados y sus propuestas, por estar un poquito más hacia la derecha. Permítanos, por favor, ir a una pausa que nos corresponde hacerlo, después de la cual yo quisiera que nos diga una palabra usted sobre el hecho de que ambas cabezas de lista tienen investigaciones fiscales. Quiero que me dé su opinión, si esto es totalmente casual o si nos indica algo profundo sobre nuestra clase política. Estamos conversando con el consultor de 50+1, especializado en gestión pública y temas parlamentarios, Martín Cabrera, y Joana Castro quería preguntarle una pregunta de fondo. Adelante, sí, Joana. lo que pasa es que, Martín, y acá lo vemos a diario, ¿no? Recordamos un poco las frases de cómo en esta lista, en la primera, va Perú Libre y Fuerza Popular, que han tenido ideas totalmente distintas. Ayer, cuando conversábamos con el congresista Flavio Cruz de Perú Libre, él nos decía que un tema irrenunciable, que se mantiene en Perú Libre y que él además esperaba que lo mantenga Waldemar Cerrón, era el tema de continuar con la propuesta de Asamblea Constituyente, algo que desde el lado del fujimorismo, claro, se veía desde la otra línea, ¿no? Un no rotundo. ¿Cómo esto los podría afectar también ante la ciudadanía? Tomando en cuenta ya que está bastante desaprobado el Congreso de la República. Sí, haciendo a un lado, la reflexión sobre la crisis de representación que tenemos, porque, digamos, muchos ciudadanos que votan, al fin de cuentas, terminan no sintiéndose representados por los congresistas que llevan o que llevamos al Congreso. Definitivamente algo van a tener que decir o han tenido que señalar en la interna, porque tanto una organización política como la otra, Fuerza Popular como Perú Libre, probablemente dentro de las organizaciones las más institucionalizadas porque someten a reuniones dentro del comité político, conversan sobre el tema, y probablemente la más asambleísta en su forma de actuar es la organización política de Perú Libre, porque ha hecho público que se han reunido en asamblea y todo esto. Sí, van a tener que explicarlo.
El asunto acá, digamos, que me parece muy, muy interesante para responder la pregunta, pasa por tratar de imaginar, porque es difícil que lo sepamos finalmente a detalle, qué cosa es lo que se ha pactado, lo que se ha conversado. Si esto es un pacto, un acuerdo político para llegar simplemente a la mesa, si esto supone un poco más, como por ejemplo construir una agenda legislativa y ver a qué nivel, si la agenda legislativa pasa por retomar los temas que se han quedado pendientes o plantear nuevos temas que se desaprobaron o que se archivaron, en donde entraría perfectamente temas como por ejemplo la Asamblea Constituyente, donde entrarían temas perfectamente como por ejemplo el tema de la reelección congresal. Y quién sabe si podrían ingresar hasta nuevos temas como la renovación por tercios o la reelección del caso de gobernadores regionales. Entonces hay que ver qué tipo de acuerdo, cuáles son los alcances de este acuerdo político. Sí, pero la Asamblea que usted dice que puede ser objeto de debate es algo sobre lo que hay una postura tomada bastante radical de la mayoría de los partidos. Los únicos que defienden eso son las bancadas que vienen de Perú Libre. Totalmente, como había una posición también aparentemente bastante firme al inicio sobre la posibilidad o no de vincularse con un grupo de izquierda, pero que hemos visto que en el camino se ha difuminado un poco, se ha bifurcado ese sendero por donde iban a transitar, se supone, estos grupos tan bien plantados en su posición inicial de voy por acá no, con este sí, con este no. Se armó un bloque democrático que era inviable, imposible al que pudieran entrar las organizaciones de la otra orilla, pero vemos cómo está decantando todo hasta el escenario que tenemos frente. ¿Cómo cree que va a quedar en la memoria colectiva el acuerdo entre la derecha que representa el fujimorismo y Perú Libre, que es un partido de izquierda totalitaria, como su ideario muestra? Algunos, para justificarlo, remontan al acuerdo que gestó allá la Torre con Odría, que lo había perseguido antes, e incluso hay quienes remontan hasta el acuerdo entre Pirola y sus enemigos civilistas de varias décadas. ¿Cree usted que va a ser recordado como una contribución a nuestra democracia o como una traición a valores? Es una pregunta difícil de responder. ¿Por qué es difícil de responder? Porque básicamente para los ciudadanos lo que ha habido es sorpresa. O sea, el ciudadano no ha tenido tiempo ninguno para reflexionar nadita sobre lo que ha visto, lo que ha pasado. Es más, de hecho, las posiciones fueron pérfidas de ambas organizaciones. O sea, sí, pero no, tal vez. O sea, hemos llegado a un punto en el que los ciudadanos sí probablemente se puedan sentir, algunos, los que han estado mucho más de cerca a estas organizaciones, traicionados, como debe estar ocurriendo en los grupos de WhatsApp tanto de un lado como del otro. Pero claro, la sensación es básicamente de sorpresa, y eso obviamente, ¿no?, está muy manchado por la suspicacia, ¿no?, por la inquietud de qué cosas se pueden haber estado tratando, manejando para que veamos esta comunión que no se esperaba, ¿no? Ahora, esta es una votación que recae en manos del Congreso de la República, de los propios parlamentarios, no tanto de los ciudadanos. En tanto, los ciudadanos podrían hacerse una pregunta sencilla. Si hay un candidato en la lista 1 que tiene el señor Soto, 55 investigaciones fiscales, y el otro que tiene Luis Aragón, que tiene solo 8, entonces podrían ir por el menor. Y no necesariamente es así, porque según los conteos rápidos, y además lo señalaba Carlos Villarreal desde el Parlamento, la mayoría, digamos, de votación inclina la balanza hacia la lista 1, por lo menos hasta esta hora de la mañana. Sí, es lamentable, ¿no? Es lamentable que conforme pasa el tiempo, digamos, no sé cuántos lustros atrás, no teníamos que encarar o que afrontar una situación como esta, en donde el análisis por el voto y la polémica y la discusión en medios pasara por la cantidad de denuncias o carpetas fiscales que tenía un candidato, porque en realidad no debía ni siquiera de por qué abordarse un tema así, porque simple y llanamente no debía llegar hasta esa instancia, ¿no? No quiero sonar políticamente incorrecto ni cínico, pero es lo que hay. Digamos, los filtros no funcionaron, han sido insuficientes por parte del sistema que tenemos y por parte de las mismas organizaciones políticas. Tenemos los candidatos que tenemos ya los parlamentarios que tenemos las listas que tenemos, y lo que nos queda es resignarnos un poco a estar atentos a los resultados de estas investigaciones, y que se hagan pronto y que se resuelvan pronto y que se decidan pronto, para saber realmente quiénes son los que van a estar en la cabeza. Señor Cabrera, muchas gracias. Recuerdo que usted es un analista, consultor de 50+1, y que ha tenido la amabilidad de desplegar su conocimiento en materia de
Parlamento. Y, como usted ha dicho, no creemos que haya tenido un punto de vista cínico. Si ese era su temor, no ha sido el caso. Más bien creo que ha contribuido para comprender cuál es el terreno en que nos movemos y esta es la realidad. Muchas gracias, señor Cabrera.